Dios le bendiga más. Le doy gracias a Dios por este privilegio que se me ha dado y le pido que se pongan en pie y abran su Biblia en Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y me contesta con un amén cuando lo tengan. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viniendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Ahora vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor. Y en esta hora le pido que sea usted usándome, Padre. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. Úngeme con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Úsame de gran manera, Señor. Que esto no sea agradado para los hombres, sino a usted, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el tema de hoy es los 10 leprosos. Y como introducción, Lucas habla de 10 hombres leprosos, los cuales clamaron al Señor Jesús por misericordia. La lepra era una opinión de los judíos, una enfermedad que más que ninguna otra era señal de desagrado de Dios, símbolo de pecado. Por eso Jesucristo, quien vino a quitar el pecado del mundo, puso especial empeño en sanar a los leprosos que se cruzaban en su camino. Y lo que podemos ver aquí que la lepra era una enfermedad bien infecciosa. Porque si alguien se acercaba a ese leproso, ellos también se podían contagiar de esa lepra. Y así habemos muchos de nosotros que todavía tenemos un poco de esa lepra. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos quite eso, porque eso era un símbolo de pecado. Y por eso nosotros en nuestras oraciones tenemos que pedirle a Dios que sea Él limpiándolo, así como limpió a estos leprosos, que Dios sea limpiando a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí, amén. Y como primer punto es yendo a Jerusalén. Antes Lucas presentó el viaje de Jesús a Jerusalén con estas palabras, y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén, claro, es donde morirá Jesús según el plan de Dios. De vez en cuando Lucas nos recuerda que Jesús está en este viaje que terminara a llegar a Jerusalén. Jesús fue a un pueblito y allí vio a 10 leprosos. Los leprosos son personas que tienen una enfermedad que les causa terribles llagas en todo el cuerpo. Cuando se dirigían a ver a los sacerdotes, los 10 leprosos fueron sanados. Amén. Y como segundo punto es Jesús sana a un leproso. Y les pido que vayan a Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Y dice, vino a él un leproso rogándole, hincado de la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿quieres ser limpio? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces él encargó rigurosamente y le despidió luego.
y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicar muchos y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y vino a él de todas partes. En los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada. Con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra discurre por diferentes etapas en las que poco a poco las personas van perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad. Los músculos, los tendones se contraen hasta el punto de dejar las manos como garras. Desde entonces estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios y excluyendo de la vida religiosa de Israel. Y hoy vamos a Levíticos 13, del versículo 45 y 46. Y dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y unido a esto estaba la terrible duda de que si generaba en él el leproso, si tal vez Dios mismo lo rechazaba. Punto número 3. El leproso se acercó a Jesús. Y una pregunta que yo me hice era que ¿por qué el leproso se había acercado a Jesús? Y yo estaba meditando en Marcos capítulo 1, en los primeros 3 versículos de 40 al 42. Y dice, vino a él un leproso rogándole, hincado la rodilla, y le dijo, si quieres puedes sanarme. Y así como este leproso le pidió a Dios que si lo podía limpiar, así nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él limpiándonos de todo pecado que hay dentro de nosotros y que nos llene más de su Espíritu Santo. Y el 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿quieres ser limpio? Y hoy como no se imagina cómo Dios tuvo misericordia y le extendió la mano y le dijo que si quiere ser limpio. Y hoy imagínense cuánta misericordia Dios tiene por cada uno de nosotros, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y a veces nosotros somos mal agradecidos y no le damos todo lo que Dios le merece. Nosotros tenemos que darle más lo que más podamos a Él, porque Él es el que recibe toda la gloria y la honra. Amén. Y por otra parte también es importante notar la actitud de Jesús, contrariamente a lo que habría hecho cualquier rabino de su tiempo. Jesús no se alejó de él, sino que permitió este acercamiento incluso cuando llegó el momento también se acercó al leproso al punto de tocarle para sanar. Hoy vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 y dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuarto punto, la respuesta de Jesús. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Una palabra suya habría bastado para consumar el milagro, como el
el caso de los 10 leprosos, que sanó a distancia, pero en este caso extendió la mano y le tocó. Cuando dijo, ¿quieres ser limpio?, la respuesta no tardó en venir, y con palabras de poder y autoridad a la vez que de amor y compasión sanó al leproso, mientras que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declarado limpio en el caso que hubiera sanado. Sin embargo, de ninguna forma podía quitar su lepra. Punto número 5. El milagro. Un milagro puede ser bien grande, no como un doctor que si nosotros vamos al doctor, quizás nos puede dar una medicina, pero el único que puede sanarlos completamente es Dios, porque Él es el único que puede hacer milagros en nosotros. Pero es de nosotros también de pedirle que Dios sea sanándonos en cualquier enfermedad que nosotros tengamos. Amén. Y así como Él había hablado, al instante la lepra se fue de aquel. El endemoniado fue librado en forma instantánea. La fiebre le dejó a la suegra de Pedro también en forma instantánea. Ahora el leproso es sanado de forma inmediata y quedó limpio. Un gran médico dice que la misión de la medicina es algunas veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Jesús, como el médico de excelencia, lo hizo todo. Y como conclusión, demos gracias al Señor por su amor y por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcale sacrificio de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Y la gratitud a Dios trae bendición a nuestras vidas. Y es por eso que nosotros tenemos que siempre darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros, porque Él perdonó nuestros pecados, Él puede sanarlos y Él puede hacer muchas cosas más. Así como el Padre ama al Hijo, así Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar más de Dios y darle todo lo que nosotros podamos. Pero en esta noche yo pregunto, Señor, ¿y los de esta iglesia dónde están? ¿Estarán dándote gracias por tu amor y misericordia? ¿Estarán orando? ¿Estarán visitando enfermos? ¿Estarán en las playas? ¿Estarán viendo televisión? ¿O solo estamos acá en la iglesia los que estamos agradecidos a los que tú salvaste y diste vida eterna, a la cual tú pagaste a precio de tu sangre, por amor a cada uno de nosotros? Amén. Y hasta aquí ha llegado mi tiempo. Hoy los dejo con estas preguntas para que cada uno de nosotros meditemos en qué es lo que nosotros tenemos que darle más a Dios y lo que nos falta a nosotros. Amén. Y hoy con ustedes dejo la cuarta predicadora. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Les doy gracias al Señor por este privilegio. Y para comenzar, quiero que abran sus Biblias conmigo en San Mateo 14:22. Amén. Y leemos a del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndolo andando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dijo voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él, y él dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente es Hijo de Dios. Amén. Ahora vamos a entrar en palabra de oración. Gracias, Señor, por ese día que nos has dado, Señor. Bendíceme predicar esta palabra, Señor. Ayuda a todas las personas que están aquí, Señor. Ayúdame a hablar a las personas que necesitan esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todas las personas que han participado en este culto de niños, Señor. Ayuda a todas las personas, Señor. Ayuda a todos los padres que han ayudado a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar, el tema de hoy es Jesús andaba sobre el mar. Hoy vamos a estar hablando de 3 puntos. Punto número 1. Jesucristo nos enseña a orar en todo tiempo. ¿Por qué orar en todo tiempo? Orar en todo tiempo es importante para todo creyente. Y orar en todo tiempo nos ayuda a que el maligno no nos ataque. Que cada día que pase podamos estar cubiertos con la poderosa sangre de Cristo Jesús. Y podemos ver en el libro de Efesios 6:12, donde nos dice por qué orar. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y también vemos que en capítulos 22 y 23 que el Señor mandó a sus discípulos a ir delante de él a la ribera, mientras tanto que despidió a la multitud. Y después de despedir a la multitud, él se fue a orar al monte a orar aparte. Así nosotros debemos de orar siempre, porque no sabemos qué encontraremos en el camino. Punto número 2. Intercede por nosotros para que nuestra fe no nos falte. Podemos ver en el libro de Romanos 8:26 que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Y también aquí vemos que el Señor se apartó por un momento de los discípulos, y los discípulos pensaron que el Señor no estaba con ellos, y muchas veces nosotros vamos a pensar que el Señor no está con nosotros, pero Dios siempre nos acompaña en momentos difíciles. Él es el único que no nos va a dejar. Y cuando pasamos por situaciones como enfermedades y problemas, y el diablo nos hace creer que el Señor no está con nosotros, pero es ahí donde nuestra fe es probada. Y es ahí donde debemos pedirle al Señor que nos aumente la fe cada día. Punto número 3. No apartes la mirada del blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Podemos ver en el libro de Filipenses 3:13 que dice: hermanos, yo mismo no pretendo, hablando ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Y también aquí vemos en el texto de Mateo, donde leímos antes, que Pedro puso su mirada por unos momentos en la tormenta, y fue ahí donde él perdió la fe y se hundió. Así nosotros debemos de tener cuidado de no poner la mirada en el hombre, sino en Cristo Jesús, para no perder esa hermosa fe que el Señor nos ha dado. Porque si no tenemos esa fe que nos cuida todos los días, el diablo tiene esa oportunidad que nos ataca todos los días si no tenemos esa fe. Y si no oramos todos los días, si no tenemos esa fe cada día, no
el diablo nos ataca porque no tenemos esa fe, no oramos. ¿Cuántos aquí oran todos los días de levantarse, para comer, para dormir? Porque el diablo espera cuando ustedes no tienen fe y no oran, porque él ataca a las personas que no están con el Señor. Así nosotros debemos tener cuidado, como dije antes, que no poner la mirada en el hombre, sino en Cristo Jesús, para que nosotros no perdemos esa fe. Y en conclusión, siempre debemos de tener que orar todos los días y tener fe siempre, y no apartar la mirada del blanco perfecto, que es Cristo Jesús, y no olvidar que Cristo nos ama. Y así ha sido mi corta meditación. Que Dios les bendiga, hermanos, y dejo el tiempo con el hermano Héctor.